muy fuerte, aparte de tener la pierna fracturada, estoy con mucho dolor, así que vamos a tratar de hablar lo más tranquilos posible para que nos alcance el aire, digamos, para poder, para poder dar bien la clase, ¿sí? Este, Vamos a comenzar esta clase hablando con lo que habíamos quedado en la clase anterior. ¿Recuerdan que la clase anterior yo les dije que ustedes, al haber estudiado, porque ustedes están estudiando, debían hacer valer sus derechos? ¿Recuerdan? Y evitar el abuso en todos los aspectos de lo que es el trabajo en general. ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan cuando hablábamos de eso? Puede ser que era en la última etapa, profe. Claro, en la última Sí. etapa donde al fin y al cabo teníamos que, teníamos dos formas de desprendernos del paciente. Una era una forma progresiva, una forma muy amable, una forma muy tratando de que el paciente lo acepte. Y otra era de cuajo, digamos así, donde lamentablemente el paciente se queda sin nosotros y puede llegar a haber una involución, ¿sí? Yo les dije que había distintos documentos que ustedes tenían que munirse. ¿Para qué? Para que el día que eso suceda, antes de iniciar el tratamiento, los familiares del paciente, ya sean los padres o sean los hijos o sea quienes sean los familiares del paciente, lean y sepan cómo nosotros nos íbamos a manejar. ¿Sí? No esperando otra cosa, no esperando como yo les decía, ay, bueno, si está dormido, bueno, por qué no me barres acá un poquito? No, señora, yo no soy personal de limpieza, soy un acompañante terapéutico que ha estudiado y estoy calificada para esto. ¿Por qué? Porque a un médico cuando el paciente está durmiendo, no le dicen, si el paciente está durmiendo, ¿por qué no me mezclas la olla que estoy haciendo un guiso? ¿Me entienden? Entonces, ¿por qué vamos a bajar nosotros la categoría, digamos, entre paréntesis, de lo que es el profesionalismo en sí? Porque de eso estamos hablando, de ser profesionales, ¿sí? Existen varios documentos de los cuales ustedes se van a valer para que puedan hacer valer sus derechos en general. Se ha creado una ley en la provincia de Misiones, de la cual nosotros hemos tomado parte de la misma, ya que era una ley compuesta. Cuando hablo de una ley compuesta, mis amores, me refiero a una ley compuesta por diferentes leyes que a nosotros nos amparen, ¿sí? Y no solamente a nosotros, sino también a nuestro paciente, ¿sí? La ley es una ley normativa compuesta, como le decía, por varias leyes y es una ley, gracias a Dios, nacional, por lo cual nosotros podemos también tomarla y que forme parte de nuestro currículum a la hora de hacer firma, ¿sí? Esta ley nacional es la número 26.529 que le da derecho al paciente a conocer su enfermedad y a conocer su historia clínica.
¿sí? ¿Por qué? Muchas veces se le oculta al paciente y dice, no, 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 porque lo estamos cuidando y demás, pero realmente es un derecho. Ustedes pónganse en el lugar siempre del paciente, siempre la empatía. Díganme, si ustedes estuviesen enfermas de cualquier enfermedad, ¿no les gustaría saber qué tienen como para ustedes mismas ayudar a buscar una solución en su tratamiento? ¿No les gustaría acaso saber? Sí, profe. ¿O estar tragando pastillas y tomando jarabes sin saber qué es lo que tengo, cómo, cuándo, dónde? Sí, Es exactamente, un está dere- bueno, está bien. es- Está bien. ¿Por qué? Porque me dicen, bueno, si el paciente, si el familiar cumple con la ley, viene y me dice lo que tengo y me dice, tenés cáncer. Ah, perfecto, tengo cáncer. Bueno, te vamos a hacer quimioterapia y radioterapia. Perfecto. Yo voy a buscar una alternativa natural. Por ejemplo, la graviola, por ejemplo, la uña de gato, que son tinturas, o sea, son jarabes hechos a base de plantas. No llegan a ser jarabes, son tinturas. Eh, Voy a buscar al cannabis, ¿sí? Y voy a ayudar en mi propio tratamiento. ¿Por qué? Porque eso también me va a mantener activa y no en la nube en la cual tienen, por ejemplo, si hablamos de cáncer, a los enfermos de cáncer que los tienen en una nube dopados con clonazepam o alprazolam hasta que se muera, ¿me entendés? Y si tienen HIV directamente enchufados a una sonda de morfina hasta que venga la pelada. Entonces, esta ley, nosotros los acompañantes terapéuticos, gracias a Dios, de Entre Ríos, incluyeron a esa ley compuesta y es muy, muy importante, porque yo me pongo en su lugar y me gustaría saber lo que tengo. La segunda ley que aparece en este tipo de, en esta ley compuesta de los acompañantes terapéuticos, que ya se las voy a enviar todo, es la 26.934, que es la del Plan Integral para el abordaje del consumo problemático. Esto pasa no solamente con las drogas que son, entre comillas, prohibidas. ¿A qué me refiero? Cocaína, porro, bueno, heroína y demás, sino también a las drogas que son comerciales. ¿Por qué? Porque si yo hago un exceso, habla del abordaje del consumo en exceso. Si a mí me dijeron que yo tenía que tomar 2 miligramos de alprazolam al día, no simplemente porque me haga sentir mejor, voy a tomar 8 o 10. Entonces, esta ley también regula el consumo. ¿A través de qué lo regula, mis amores? A través de ANMAT. ANMAT es la asociación argentina, similar a la FDA en Estados Unidos, que se encarga del abordaje de los alimentos, de los fármacos, ¿sí? Y de los elementos tecnológicos que pueden llegar a estar presentes en una farmacia. Como elementos tecnológicos me refiero a al último EVA test que te dice 3 semanas, 2 semanas, no, no les estoy hablando de un robot. Entonces, es muy importante que hacer valer esa ley en nuestros pacientes, porque está bien, no será adicto a la cocaína, no será adicto a la heroína, pero sí puede ser adicto
a los fármacos. ¿Y cómo es el control de ANMAT? El control de ANMAT viene de esta manera. Se presenta el familiar o el mismo paciente con una receta que dice alprazolam 2 miligramos por 30 comprimidos. Y la indicación dice un comprimido al día. Perfecto. La persona de la farmacia lo atiende, hace su dispensación y demás. Pero ¿qué pasa? A los 15 días vuelve con otra receta de otro médico pidiéndome también Alplax 2 miligramos y vos decís, no, 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 si la indicación era un comprimido al día. ¿Me comprenden? Así regula ANMAT todo lo que es el consumo de las drogas controladas, de los fármacos, psicofármacos y opiáceos. ¿Sí? Entonces, dice, caramba, escúchame, si me dijiste que era que esta cajita te iba a cubrir el mes, no podés venir a la mitad del mes buscando otra cajita. ¿Por qué? Porque terminan usándose como drogas de divertimento. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me van comprendiendo bien? Estoy mezclando una cosa con la otra, pero quiero que lo comprendan. Sí, profe, se entendió. Sí, ¿se entendió? Perfecto. Lo mismo pasa con el cigarrillo, lo mismo pasa con el alcohol, con las drogas socialmente aceptadas. Si yo tengo un paciente que consume psicofármacos, no puede consumir una gota de alcohol. ¿Por qué? Porque va a potenciar el efecto negativo del psicofármaco y puede llegar a tener un brote psicótico. Entonces, ustedes son las que tienen que estar alertas, sobre todo, como decíamos recién con la compañera, en la última parte, donde nosotros ya nos estamos alejando del paciente, que no tenga ese tipo de conductas porque son autodestructivas, ¿sí? Ya sea drogas prohibidas o drogas legales, siguen siendo drogas de la misma manera. Ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos adicciones y manejo de las mismas, siguen siendo drogas de la misma manera. La tercera ley que aparece dentro de esta ley compuesta es la ley 26.657, que es la Ley Nacional de Salud Mental, que protege a las personas con discapacidad intelectual, ¿sí? Y debería proveerles la medicación de manera gratuita y los elementos para poder desplazarse, ¿sí? Solamente con un certificado que el médico indique que el paciente tiene discapacidad intelectual, debería el gobierno de esa provincia proveerle de todo lo que necesite para poder manejar, ¿sí? Vamos con la siguiente ley. La 26.0061 es la Ley de Protección Integral de los Derechos de los Niños, las niñas y los adolescentes. ¿Sí? Van el material que yo les envío, está también hay dos tipos de leyes que manejan, pero el mismo criterio, simplemente que esta que yo les acabo de nombrar está un poquitito más ayornada a lo que son los niños trans, ¿sí? Porque dice niños, niñas y adolescentes. Bueno, ¿y dónde quedó el tercer género? Y bueno, y demás, ¿sí? Está un poquitito más ayornada que la anterior. Entonces es proteger al más vulnerable.
porque realmente la adolescencia es la etapa más vulnerable que puede tener el ser humano a nivel físico, a nivel emocional. Ustedes fíjense, haciendo un balance, el 99,9% de los suicidios ocurren en la adolescencia y no es una casualidad. Entonces, debemos realmente prestar mucha atención a esa protección, ¿sí? Entonces, de esta manera, el familiar o la persona que quede a cargo sabe que si no cumple con esa ley, no ustedes, sino ellos tendrán una repercusión legal. ¿Mm? Vamos a continuar con la ley 26.485, que es el derecho de las personas con discapacidad. Acá hay una diferencia. No es lo mismo salud mental que discapacidad. Discapacidad es cuando yo no puedo realizar una actividad. Salud mental es cuando yo tengo depresión, ansiedad, depresión mayor, depresión menor, pánico, ¿sí? Ataques de pánico y demás. En este caso no. En este caso va a tener que intervenir también las ortopedias, porque si es una discapacidad, necesito una silla de ruedas, necesito un andador, necesito mil cosas, ¿sí? Entonces está muy bien de que se maneje de esa manera, ¿sí? Bajo esa ley. Y la última, la 26.378, es el derecho a la protección de las mujeres, ¿sí? Mujeres de nacimiento o mujeres trans, ¿sí? Estamos hablando de una inclusión a través de la cual debemos sentirnos seguras en nuestro espacio de trabajo. ¿A qué me refiero? Que no me tengo que andar escondiendo del patrón porque me quiere levantar la pollera. ¿Me comprenden? Si ustedes han trabajado en lugares así, ustedes saben de lo que yo les hablo. Entonces, esta ley a nosotras nos protege. ¿Por qué? Porque yo voy a la comisaría con la ley en la mano y le digo, ¿qué está pasando aquí? A mí me ha pasado esto con esta persona y punto. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Podemos avanzar? Sí, profe. Perfecto. Vamos a seguir con el siguiente documento, que es el documento donde vamos a plasmar de manera gráfica la evolución del paciente, tanto en el aspecto de la construcción psicológica como en el campo clínico. ¿A través de qué? A través de los signos vitales. Ustedes van a tener una tarjetita, no son enfermeras ni pretendo que lo sean, pero en su guardia nunca va a estar de más que puedan tomar los signos vitales, que los vamos a ver, si Dios quiere, cuando volvamos de las vacaciones. Ya sea en un contexto intraclínico o ambulatorio. Esto nos va a ayudar a la evolución del tratamiento. ¿Qué quiere decir? Yo le voy a tomar la saturación en la mañana y en la noche. Y voy a ver que en la noche, por ejemplo, tiene menor saturación, saturación de oxígeno. La saturación óptima es del 98%. Y veo que en la noche tiene, no sé, 80% de saturación. Sí, caramba, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Estoy necesitando acaso un poquito de oxígeno? Yo le aviso a la enfermera que de acuerdo
a la toma que yo tengo en mi guardia, mi paciente sufre estos cambios clínicos de acuerdo a lo que es el horario que ustedes van a tener, ya sea 8 horas, 12 horas, 4 horas, las que sean necesarias. ¿Me comprenden más o menos? Vamos a hacer una pequeña historia clínica. La historia clínica es un documento profesional de carácter legal donde se, se van a registrar, digamos así, los datos y la identificación de los procesos clínicos terapéuticos relacionados con la atención del paciente de manera ordenada, integrada, secuencial e inmediata de acuerdo a la atención profesional. Yo voy a colocar ahí de que de acuerdo, por ejemplo, cierta actividad, en el caso nuestro, es benéfica de acuerdo a su criterio para su paciente o realmente le está generando un problema. ¿Sí? Entonces, esta historia clínica ustedes la van a llenar brevemente ¿con qué? Con los datos del paciente, la edad, el documento, el número de teléfono, el DNI del paciente, el familiar responsable y la dirección. Y de ahí, ustedes cada vez que entren a su guardia van a tener su cuadernito donde van a poder simplemente observar cómo la clínica, o sea, cómo la parte médica afecta la parte psicomotora de nuestro paciente y poder hacer correcciones. ¿Saben por qué, chicas, les hablo de esto? Porque cuando yo llegué a La Rioja, yo estudié en Mendoza, yo soy riojana, pero estudié en Mendoza. Cuando yo llegué a La Rioja, había y sigue habiendo, por supuesto, un gran endiosamiento respecto a los médicos. Ay, 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 el doctor, viste que hay una fila de 15 personas esperando con 42 grados de calor. Ay, pero vino el doctor Parisi. Ay, no, no, déjenlo pasar, déjenlo pasar. ¿Por qué? Si es una persona como cualquier otra y tiene que esperar como cualquier otra persona que vino antes que él. Eso sucede acá en La Rioja. Yo no sé cómo se manejarán en las demás provincias. Este endiosamiento hace que el médico sea un superhéroe y no se le pueda hacer ninguna corrección. Y en lo absoluto, a nosotros en Mendoza nos enseñaban de que somos nosotros los que debemos estar al servicio de nuestros pacientes y no al revés. Entonces, si tengo que hacerle una corrección porque yo vi que está actuando de una manera o antiética o inapropiada o lo que sea con nuestro paciente, de cualquier tipo les estoy hablando, ¿eh? De cualquier tipo. Llamarle la atención. ¿Saben por qué? Porque ustedes también son profesionales como él. No habrán estudiado la cantidad de años, lo cual no hace que sean mejores que ustedes. Si supieran ustedes cuántos bobos con carné y cuánto bobo con cuadrito colgado en la pared conozco. Nadie es más que nadie. Somos todos iguales. Y así es la forma de hacer entender al médico que forma parte del equipo interdisciplinario que es igual que nosotros y debe escucharnos, ya que somos el vínculo más cercano que el paciente tiene. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí?
Y ahora viene lo bravo. El contrato de trabajo y las estrategias de método de trabajo, las cuales van a tener que ser charladas con la familia. Este contrato es individual. El acompañante terapéutico va a proponer las consignas, va a proponer los objetivos, va a proponer el inicio y el posible culminar del tratamiento, va a poner las normas, va a tratar de hacerlo de la manera más sencilla posible y clara. Esta vinculación personal del acompañante terapéutico con el paciente va a estar de acuerdo o va a ser de acuerdo con la consigna de ordenar el cronograma terapéutico. ¿A qué me refiero? A las 8 de la mañana se levanta, se higieniza, 8:30 toma el desayuno, ¿sí? A hacer un itinerario lo más ordenado posible. ¿Para qué? Para que cuando ustedes se vayan, el paciente quede con esas, ¿cómo es la palabra? Quede con esas buenas costumbres que lo van a ayudar a evolucionar. Ahora viene la parte dura, que es el acuerdo laboral. El inicio de cualquier tratamiento es un convenio que va a realizar el acompañante terapéutico con el paciente y con la familia. Este acuerdo debe quedar establecido en condiciones, horas de trabajo, tipos de acompañamiento, tareas específicas, horas y guardias, ya que si yo tengo una guardia de 8 horas, pero tengo que hacer una de 12, mi cuerpo y mi mente va a bajar el rendimiento óptimo físico, mental y emocional, porque yo también necesito descansar de esa situación, porque estamos inmersos en ese conflicto, como conversábamos el otro día, con este conflicto no interpretativo vivencial, ¿sí? Estamos en medio de esta guerra. También vamos a aclarar de manera directa la remuneración por horas, por horas. Si a ustedes les conviene, por semana, y si a ustedes les parece directamente porque realmente lo consideran de esa manera, directamente por mes. Yo les aconsejo, yo les aconsejo que sea de manera quincenal, ¿sí? Porque por ahí mensual, justo me quedé, justo fin de mes, justo termina, justo. Ustedes asegúrense por lo menos la quincena, ¿sí? Vamos a dejar también de manera tácito no sobrepasar los límites,
las generalidades del acompañamiento grupal, de acuerdo a la patología, por supuesto, las terapias alternativas que a ustedes se les puede venir a la mente y ser útil en ese momento, y especialmente el trato con el paciente. La escritura terapéutica, mis amores, o historia clínica, como decíamos hace rato, es un documento de actividades, tareas, tratamientos, horarios, registros e integración de las especialidades, de la evolución del comportamiento y de los tipos de terapias, ¿sí? Eso es muy, muy importante. Vamos a necesitar sí o sí lo que nosotros conocemos como, primero, recuerden, la ley que va a ir integrada con todas las leyes compuestas. Los vamos a hacer firmar al representante familiar que puede llegar a tener el paciente, con firma, DNI y fecha. Lo segundo que vamos a tener en cuenta es el contrato familiar. Y lo tercero que vamos a tener en cuenta es es un papel que tiene 2 hojitas nada más, que algunos lo llaman simbología del acompañante terapéutico, otros lo llaman contrato del acompañante terapéutico y demás. En el mismo, ustedes se van a dedicar a solamente poner la evolución y la involución de acuerdo a la guardia. Por ejemplo, ustedes llegaron y ven al paciente decaído, lo anotan. Llegan la semana que viene, se termina la guardia con el otro acompañante, el paciente mal, decaído, triste. La tercera vez, el paciente mal, decaído, con malas contestaciones, de mala gana y demás. Pues sí, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando acá? Inmediatamente me dirijo a mi colega y le pregunto, ¿está pasando algo con nuestro acompañado? A lo mejor les diga, sí, es un hincha pelota, me tiene harto esto, aquello, lo otro, que es poco ético. O a lo mejor les diga, no, 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 no pasa nada. Y en silencio vamos a indagar al paciente. Cuando vamos a indagar al paciente, mis amores de mi vida, lo vamos a hacer de manera sumamente sutil, sumamente sutil. ¿A qué me refiero? No voy a hacer preguntas directas, voy a hacer preguntas capciosas y voy a decir, ¿cómo se siente o cómo te sentís de acuerdo a cómo sea el trato que ustedes tengan con su paciente? ¿Qué hacen con con los otros acompañantes terapéuticos cada vez que vienen? ¿Qué actividad tienen? Salen a pasear, van al cine, no sé, hacen actividad física, tienen tal cosa, tienen tal otra, hasta llegar a donde ustedes quieren preguntar. Porque el paciente les va a preguntar, sí, sí, hacemos tal esto, hacemos lo otro, sí.
Y el mismo paciente les va a decir, sí, pero tal por cual es violento conmigo, o tal por cual no me tiene paciencia, o tal por cual eh, no me presta atención. Y así ustedes van a ir armando su propio apunte, van a ir armando su propia estructura como acompañantes terapéuticos, ¿sí? Siempre, como les digo, desde el aspecto de la contratransferencia, de la vinculación no vivencial, ¿sí? Entonces, vamos a tener en cuenta eso sin poner eh, nuestros sentimientos o de bronca o de frustración o de lo que sea de manifiesto, porque muchas veces decimos, no puedes ser tan mm, cosa, escúchame, te toca cuidarlo solamente 2 horas y te están pagando, o sea, esto no es, no lo haces de onda. No podés pegarle al abuelo, no podés atarlo al abuelo, no podés ponerle cinta en la boca al abuelo, ¿me entendés? No te podés olvidar de darle la medicación, no podés hacer ese tipo de cosas. Entonces ahí uno entra con lo que es la subjetividad, porque es humano ser subjetivo y decir, este es un hijo de, bueno, de su santa madre y no tiene que hacer esto, no tiene que hacer esto bajo ningún punto de vista. Y esto mismo que queda documentado en su documento del acompañante terapéutico, va a ser llevado al equipo interdisciplinario. ¿Para qué? Para que sea evaluado y para que ustedes juntamente con el resto de los profesionales decidan qué se va a hacer con esta persona. No solamente pasa con el acompañante terapéutico, también pasa con los familiares, también pasa con los hijos, también pasan con los nietos que solamente a veces aparecen cuando llegó la hora del cobro del abuelo. Em, Así que es importante, como yo les decía la primera clase, mis amores, que ustedes comiencen a desarrollar un sentido común y un sentido de percepción, valga la redundancia, agudo y propio. ¿Por qué? Porque siempre hay personas ruines en la vida que se desquitan con las personas más vulnerables, que son los ancianos y son los niños, ¿sí? Hemos visto más de 100.000 casos de niñeras que golpean a los niños, que a veces no les dan de comer, no, o sea, es aberrante. Hay que ser muy ruin para lastimar a una persona que no puede defenderse. ¿Por qué? Porque no te da la valentía de enfrentarte con quien vos tenés que enfrentarte, con alguien de tu tamaño, con alguien de tu edad y con tus mismas capacidades. Ahora vamos a ver si es que de esa manera sos tan bravo. Hasta el momento, ¿alguna duda, alguna consulta, algo que me quieran preguntar, algo que me quieran decir antes que pierda un pulmón? No, profe, está todo claro. Yo trabajo de acompañante terapéutica y al abuelito que estamos cuidando, sí lo tenemos que Ujú, tener atado porque al abuelito que estamos cuidando, sí lo tenemos ujú, que tener atado
Sí, porque tiene sonda gástrica sí, y cuando lo soltamos se lo arranca, se lo claro, quiere sacar, claro, claro, así claro, que claro, lo claro. tenemos que tener atadito. Tiene Alzheimer, está bastante avanzado, pobrecito, y ya Debe no estar se en, levanta. si no se levanta, debe estar en grado 4 ya. Así que bueno, Ya debe ser muy, muy, pero sí he conocido gente también que sí lastiman a los abuelitos y les pegan y me han echado de trabajos también por justamente botonear, digamos, de alguna forma a las personas que maltrataban a los abuelos. hijos de encima de lo que hacen, se enojan. Es que la persona ruin, no podemos ser, o sea, las estructuras psicopáticas que existen en el cerebro son 1 millón, pero hay una que es la peor, que es la psicopatía. ¿Saben por qué, amores de mi vida? Porque el psicópata nace sin empatía. O sea, es como que yo nazca sin una pierna. Y correr no voy a poder correr. Esta gente nace sin empatía, entonces no podemos pedirle peras al olmo. Nacen sin empatía y por eso violan y por eso maltratan, pegan, golpean, lastiman, ¿sí? Entonces es muy importante estar atentos también a las estructuras psicopáticas. Tenemos los manipuladores, que es una estructura psicopática, tenemos a los psicópatas, tenemos a los sociópatas, ¿sí? Tenemos que ver qué tipo de gente trabaja con nosotros. Y eso nos lo va a decir el mismo abuelo o el mismo niño que nosotros estemos cuidando de manera espontánea. Por eso tenemos que estar siempre, siempre atentos. Y siempre el hilo se corta por lo más fino, Erika, querida. Ah, sí, sí, está, es la botona, la rajamos y seguimos en la nuestra. Siempre el hilo se corta por lo más fino. Sí, sí, y después me tuvieron que hacer volver porque la abuelita quería que yo la cuide, no quería tener otra persona. Pedía por mí, me Exactamente. llamaba todos los días sin que se enteren y al Ujú. final la hermana que vivía en París terminó llamándome y me pidió que por favor vuelva porque hacía berrinches y no se quería bañar, no quería comer hasta que yo no vuelva. Así que tuve que volver. Mira vos, lo que es el amor. Abuelo, me tocó cuidar un abuelo o una abuela que no se acuerda excepto de los nietos. ¿Saben por qué pasa eso? Por el amor, por el afecto, por el cariño, porque realmente solamente queda grabada en su memoria a corto plazo, no se daña hasta llegar como al punto 3 y 4, que son los dos últimos grados del Alzheimer, es la memoria emotiva. La memoria emotiva es la que me dice el afecto está relacionado con mi mente. Entonces, yo recuerdo a quien amo. A lo mejor los hijos la ignoraban, a lo mejor. Y esta acompañante terapéutico o futura acompañante terapéutico, me lo contaba y me decía, solamente me recuerda a mí y y a los nietos. Eso es memoria emotiva. Y Erika, es lo que te pasaba a vos. Solamente se acordaba de vos. Y a lo mejor le van a dar un teléfono y no va a poder marcar, pero sí se va a acordar tu número.
Entonces, Sí, pobrecita, al final la que era la encargada de los que cuidaban a la señora, o sea, la que me contrató a mí, no se ujú, ocupaba y yo empecé a decirle también a la hermana, mirá que no la quiero llevar al médico, mirá que tu hermana necesita, porque yo la veía mal, la veía deshidratada, la veía decaída, y al final se la terminaron llevando a un geriátrico y un mes después falleció porque ella decía que si se la llevaban de su casa se iba a morir. Y bueno, pasó ay, eso. mi vida, ay, mi vida, por Dios, qué horror. Ay, mi vida, qué injusto todo, qué injusto todo, qué doloroso, qué Sí, doloroso, la qué verdad que sí. doloroso, Trabajé dos qué años doloroso. con ella y pasamos Navidades, Años Nuevos, sus cumpleaños y sí, fue muy triste porque yo me enteré mucho tiempo después que había fallecido. No nos avisaron nada, no nos dijeron nada. Fue muy triste, la verdad que sí. Dios mío. Que Dios perdone a esa gente y que Dios guarde a los abuelos y a los y a las personas más vulnerables de la sociedad de caer en manos de estos psicópatas. Porque no tienen otra, no es que yo diga es un psicópata porque es psicólogo, no, es psicóloga ella, no, es verdad, yo tengo un doctorado en didáctica y pedagogía, pero es un psicópata porque nació sin empatía. Es el típico niño que nace, tiene 5 años y comienza a matar animales. Es Ted Bundy cuando crece. No se le puede pedir a una estructura mental que tenga algo que carece. Es como que yo quiera que ya me salga un cuerno en la frente. No, es imposible. Para ellos es lo mismo. Bueno, amores de mi vida, espero que estén muy bien. Les voy a dejar una tareita para después de las vacaciones, que va a ser una semana nada más, no nos vamos a ver. Una tareita. Quiero que ustedes armen, de acuerdo a su criterio, un contrato familiar. ¿Qué pondrían? ¿Qué agregarían? ¿Qué quitarían? ¿O en qué harían énfasis en un contrato laboral? En un contrato con la familia del paciente. Eso me gustaría saber. ¿Por qué? Porque cada una va a tener una visión diferente. Y comentándola, leyéndola acá en clases, este, todas nos vamos a nutrir de ese conocimiento, ¿sí? Así que esa es la tareita que ustedes van a tener para, si Dios quiere, no la clase que viene, sino la siguiente semana. ¿Por qué? Porque tenemos ya las vacaciones. Cualquier duda, cualquier consulta, ustedes saben, tenemos un horario, me escriben, yo siempre estoy con el teléfono cerca, inmediatamente lo resolvemos, pero quiero que ustedes piensen, no importa que el contrato tenga 97.000 hojas, lo importante es que ustedes descarguen ahí todo lo que quieren y lo que no quieren al momento de trabajar. ¿Cuánto quieren ganar por día? ¿Cuánto quieren ganar por semana? ¿Cuánto quieren ganar por mes? ¿Sí? Esa va a ser la tareita que ustedes van a tener. Amores de mi vida, ha sido un placer. Espero que disfruten sus vacaciones, que descansen, que traten de estar bien, traten de meditar, traten de pensar en cosas positivas que el universo les va a regalar. ¿Por qué? De nada, mi amor. ¿Por qué? Porque el acompañamiento terapéutico es muy desgastante emocionalmente. Solamente el universo puede recargar esa batería, ¿sí? A los que son creyentes,
Dios, a quienes sea, gracias, mi amor, gracias, Agus. A quien sea que ustedes crean que está por encima y que tiene poder, pídanle para qué, para que tengan la fuerza y la valentía de enfrentar lo que no se puede cambiar hasta que ustedes llegaron y ustedes lo cambiaron. Les mando un beso inmenso, amores de mi vida. Las amo. Cuídense. Igualmente, Las, profe, que tenga las, unas lindas vacaciones. Y déjame gracias, mi decirle amor. una cosa que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero me encantó su look del video pasado, de la clase pasada, con esos labios negros. Yo también lo vi. Espectacular. Yo me reía porque parecía el meme que dice soy Darks. Soy Darks. No, me encantó, me encantó. Estaba divina, profe, me encantó. Ay, gracias, mi amor, gracias. Yo me sentí el meme Darks. Pero dije, ¿sabes qué? La vida es una, tengo un lápiz labial negro, vamos con todo. Por supuesto, no hay que negarse nada ni dejar nada para el después. Hay que Por hacerlo cuando uno supuesto, lo sienta. por supuesto, gracias, Erika, mi amor, siempre No, tan por favor, dulce profe. ella. Gracias, gracias. Chicas, a ustedes La, también felices vacaciones, que la pasen lindo, los que tengan peques, que vayan a pasear, que pobrecitos viven encerrados al final. sí, la verdad que sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, mis amores, las amo. Dios me las bendiga, las amo en el amor de Cristo y que nuestra Madre Santísima las cubra con su manto para que nada